Buenas tardes, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Ariana Carranza, Mariam Martínez, Diana Segarra, Karina Tixi y mi persona, Santiago Cernay. Y nosotros, respondiendo a la pregunta de si preferimos vivir en un sistema tradicional de sociedad global o estatocéntrico, hemos escogido un sistema de sociedad global. Nuestro grupo ha escogido la sociedad global ya que es un escenario histórico donde las condiciones de integración, antagonismo, alienación y emancipación se desarrollan en escala amplia, acelerada, influyendo a individuos, grupos, clases, etnias, minorías, sociedades y continentes. Para nosotros es importante que en esta sociedad sea igualitaria con todos los individuos y a través del tiempo, como se ha globalizado de las teorías, nos parece una sociedad completa. Gracias. Pero también debemos mencionar que para antes de hablar de sociedad global debemos enfocarnos en los paradigmas, que a continuación mis compañeras van a ir explicando un poco a poco para ver qué preguntas surgen y para ver cómo es el por qué nosotros hemos escogido la sociedad global. Antes de empezar con la teoría principal, quisiera empezar enfocándonos un poquito en qué es la globalización. Como bien sabemos, la globalización busca promover el bienestar de un país, no solo de una sola, sino de una zona, sino de un conjunto mundial. La globalización es un viaje, pero se trata de un viaje hacia un destino inalcanzable. La globalización puede definirse en el crecimiento de la actividad económica, trascendiendo las fronteras nacionales y regionales. Entonces voy a empezar con la interdependencia compleja. Para definir la interdependencia, lo más simple significa una dependencia mutua. En política mundial, la interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países. NAI utiliza el término de interdependencia en el sentido de integración, ya que las relaciones de interdependencia siempre implican costos, dado que la interdependencia reduce la autonomía, pero es simple determinar a priori los beneficios de una relación si son mayores a los costos. Esto también depende tanto de los valores que animen a los actores como la naturaleza de la relación, por lo que es indispensable la prudencia ante la perspectiva de que la asciende la interdependencia estaría creando un nuevo mundo feliz de cooperación que reemplazaría al viejo y deficiente mundo de los conflictos internacionales. También es preciso señalar que la ampliación que implica el estudio de un sistema globalizado sin la tradicional diferenciación entre lo nacional y lo internacional da un lugar a que pueda existir una interpretación holística de los fenómenos de la sociedad. La interdependencia compleja mantiene tres características que son principales y fundamentales. La una son los canales múltiples que conectan a las sociedades. Estos incluyen tanto nexos informales entre élites gubernamentales como acuerdos formales entre élites no gubernamentales. Quiere decir un cara a cara y mediante telecomunicaciones. Y también las organizaciones transnacionales se ven involucradas, tales como bancos, corporaciones multinacionales. Estos canales pueden resumirse como relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales. Tenemos la segunda característica, que es la agenda de las relaciones interestatales, que consiste en múltiples temas que no están colocados en una jerarquía clara o sólida. Esta ausencia de jerarquía en los temas significa, entre otras cosas, que la seguridad militar no domina conscientemente la agenda. Y aquí es donde surgen muchos temas de lo que se acostumbraba a considerar como política interna, con lo que la diferenciación entre temas internos y externos se vuelve borrosa. Tenemos la característica 3, que es la fuerza militar. Esta no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos de la región, cuando predomina siempre la interdependencia compleja. Sin embargo, puede ser importante en esas relaciones de los gobiernos con otros situados fuera de esta región o en otras cuestiones. Tenemos que la fuerza militar en este punto puede ser irrelevante para resolver desacuerdos sobre aspectos económicos entre los miembros de una alianza, pero al mismo tiempo puede ser muy importante para las relaciones políticas y militares de esa alianza con el bloque rival. Como consecuencia de lo anterior, se produce una amplia problemática que es característica de un estudio entre las relaciones internacionales. Este es
un clásico problema de la guerra y la paz que continúa presente e incluso se acentúa y dramatiza añadiendo problemas derivados de las relaciones económicas, culturales, del desarrollo, del subdesarrollo, de la desigualdad, etcétera. Incluso de la violación de los derechos humanos, que es lo que pudimos observar recientemente en algunos países. Todo se presenta como problemas inseparables que pueden llevar a la guerra y a un conflicto, que atestiguan el carácter mundial del sistema internacional y la naturaleza global. Em, para entender el papel del poder, de la interdependencia, debemos distinguir entre dos dimensiones que son sumamente importantes, que son la sensibilidad y la vulnerabilidad. El poder puede pensarse como la habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de otro modo no harían. Y obviamente este sería un costo aceptable para que el actor promueva la acción. El poder puede también concebirse en términos de control sobre los resultados. Podemos considerar los recursos de poder iniciales, otorgando una capacidad potencial, o podemos tomar en cuenta una influencia real del actor sobre los patrones de resultados. Cuando decimos que la interdependencia puede ser una fuente de poder, estamos pensando en el poder como el control sobre los recursos o como el potencial para afectar los resultados. Un actor menos dependiente en una relación a menudo cuenta con un recurso político significativo, porque los cambios en la relación que el actor puede iniciar o amenazar con ellos serán menos costosos para ese actor que para sus socios. Tenemos un ejemplo muy claro en cuanto a la OMC y la Cuenca del Pacífico dentro de la globalización. Aquí la interdependencia y los regímenes internacionales de la Organización Mundial del Comercio y de la Cuenca del Pacífico. Aquí pudimos ver que se analizó por medio de esta teoría de la interdependencia, ya que el mundo, como consecuencia del acelerado desarrollo social, económico, científico, técnico y comunicacional, está caracterizado por el creciente fenómeno de la interdependencia y de la cooperación, lo que está transformado realmente a una sociedad mundial que responde más a un modelo basado en factores culturales, tecnológicos y económicos que estrictamente políticos. Siendo con el análisis debemos establecer que para entender a las relaciones que mantiene el Ecuador con la OMC y la Cuenca del Pacífico, debemos tomar en cuenta los postulados señalados por Viotti y Kauppi. Aquí ellos mencionan unas 4 ideas globales que son claves para entender lo que es la globalización y lo que es la interdependencia en este punto, lo cual mencionan que es necesario entender el contexto global dentro del cual los estados y las entidades interactúan, por lo que es necesario explicar el comportamiento en forma integral, es decir, comprender en qué forma completa cómo funciona el sistema a fin de entender cómo actúan estos actores. También la importancia de un análisis histórico, ya señalado anteriormente. También la existencia de mecanismos que se denominan particulares, especialmente entre los países desarrollados del norte y los países subdesarrollados del sur. Tenemos también la existencia de los factores económicos como absolutamente críticos en la explicación de la evolución y funcionamiento del sistema capitalista mundial. También lo anterior señala que el proceso de globalización junto con la interdependencia verifica dentro de una sociedad internacional y determina que el ingreso del Ecuador a la OMC y a la Cuenca del Pacífico se enmarca dentro de un proceso de globalización y liberación de los mercados que se vayan verificando en la última década. En este sentido, podemos ver cómo el Ecuador busca ingresar a la OMC a fin de aumentar su capacidad de negociación como relación a los demás países dentro de la interdependencia en que se manejan las relaciones internacionales y con el énfasis de que estas relaciones de comercio exterior, por lo tanto, no sean indispensables para ingresar a este organismo. Em, Tenemos también como esta creciente de la interdependencia, como ya lo mencioné, expresa probablemente un sobreentendido que sin embargo corresponde a un difundido sentimiento de que la propia naturaleza de la política mundial está cambiando, lo que acompaña el proceso de globalización, como ya lo mencioné. Como tenemos que este enfoque más allá va del seno del realismo político, y posteriormente logra alcanzar un análisis más profundo sosteniendo un lenguaje común de dependencia,
significa un estado que esté determinado, significativamente afectado por fuerzas externas. Em, Eso sería en cuanto a la importancia de conseguir esta primera teoría, lo cual doy paso a la siguiente teoría, que es la continuación de esta línea de tiempo de teoría. Sí, bueno, yo voy a continuar con la teoría que es de régimen institucional, que esta viene después de la integración compleja. Pero, ¿qué es el régimen institucional? Este nos habla de que cada país decide establecer un mecanismo institucional en cualquier área temática, con el objetivo de realizar acciones de cooperación basadas en el establecimiento de principios, normas, reglas y procedimiento de toma de decisiones. Como tenemos un ejemplo, es la ONU, pero recordemos que la primera vez que se utilizó este concepto de Naciones Unidas fue en 1942, más o menos a la mitad de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que este fue un conflicto de la historia moderna debido a que murieron decenas de millones de personas y hubo pérdidas significativas en todo aspecto. Como consecuencia, todos los países afectados tardaron décadas en recuperarse. Para evitar que todo esto volviera a suceder y tuviera tan graves consecuencias, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, propuso a una alianza de 26 países para luchar juntos en el conflicto y así se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas, dando el inicio para la creación de las organizaciones de las Naciones Unidas, que hoy se le conoce como ONU, con el propósito de que estos países se unieran para facilitar la cooperación entre gobiernos. Bajo este concepto podemos visualizar que se basa el régimen institucional ya que busca la solución de un problema mediante el establecimiento de instituciones con el fin de implementar normas y procedimientos para evitar o solucionar conflictos en un ámbito más allá de intereses políticos. Otro ejemplo que podemos destacar es el de la CAN. La CAN es la Comunidad Andina. Esta fue creada en 1969 con el Acuerdo de Cartagena. Esta fue creada con los objetivos de promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica social. Además, también acelera el crecimiento y la generación del empleo laboral para los habitantes de los países miembros. Pero podemos decir o destacar que los regímenes institucionales más buscan las bases en que se formaron este bloque, es decir, sus principios, normas y leyes, así como sus bases para que se dé este funcionamiento, órganos e instituciones. Para que estos países que vienen siendo Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que forman parte de la CAN, tengan como finalidad permitir una coordinación efectiva entre sí, tanto económica como en el aspecto político y social. Podemos decir que este régimen institucional en sí nos ayuda a crear las bases para así poder nosotros seguir a una integración revisada. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la integración revisada. Vamos a empezar con la frase de Kaufali y de la raza que dice el requisito de simetría y paridad entre los países miembros. Lo que hablamos acerca de la integración revisada nos dice que es las diferentes negociaciones entre iguales, resaltando la importancia de la doctrina política que busca una entidad política u organización. Este se basa en la noción federalista, que nos dice que son organizaciones en las que se asocian dejando libertades o poderes propios a otros organismos superiores. Podemos hacer un ejemplo de la integración revisada basándonos en la Unión Europea. Hay varios países que forman parte de la Unión Europea, como son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, entre otros. Todos tienen su propio gobierno, pero para que para gozar de los beneficios de la Unión Europea tienen que seguir las decisiones de la Unión Europea
Y los beneficios son paz y seguridad, mercado único, estrictas normas alimentarias y ambientales, ventajas para los consumidores, derechos humanos, potencia global y otros beneficios. Pero para esto todos estos países tienen la misma moneda, los tratados comerciales son los mismos, no tienen restricciones en sus comercios entre los países de la Unión Europea. Ya. Sin embargo, aunque algunos pensadores medievales e incluso los antiguos griegos dieron lugar a esta idea, la integración revisada es un instrumento moderno, como lo podemos ver, se lo usa en ciertos países hasta el día de hoy. Pero los padres fundadores, que fueron los Estados Unidos, concibieron el modelo como que resultó exitoso y por ello fue admirado y emulatado a otros lugares. Muchos de los constructores de Europa, incluyendo Jan Monnet, Robert Schuman, adoptaron originalmente esta idea. Sin embargo, en 1949 falló en sostener el Consejo de Europa como embrión de un continente integrado. Es por eso que ahora ya no se llama integración revisada, sino integración europea y otros nombres. Por lo que tuvo muchas modificaciones en su empleo. La gobernanza supranacional, que es en lo que se basaba antes, que decían que los países se reunían y buscaban una gobernanza supranacional, se destacaba en la participación de 4 actores centrales, en el avance de la integración, los estados nacionales, los empresarios transnacionales, la Comisión Europea y la Corte de Justicia. Las dos últimas instituciones supranacionales, ya que no existen o no tienen peso en los otros bloques regionales, por lo tanto, fuera de la Unión Europea solo es esperable la integración entre los estados nacionales y empresarios transnacionales. Además, en el caso europeo, los actores involucrados demandan preferentemente reglas generales antes que decisiones puntuales, lo que ha generado una dinámica de construcción institucional única en su tipo, ya que es el único bloque económico que ocupa esta integración. Y esta integración les ha traído grandes beneficios, aunque también han tenido que modificar muchas de sus reglas que antes tenían. Gracias. Bueno, ahora siguiendo con el funcionalismo, lo que hemos visto es que partió de la creencia de la inhabilidad institucional del Estado para solucionar problemas fundamentales de la humanidad, en vista de que se agrupa a la sociedad internacional en un conjunto de unidades nacionales, cuyo eje central es el territorio, sin tomar en cuenta el hecho de que las necesidades humanas sobrepasan las fronteras. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos destacar lo que hemos dicho anteriormente, que ya se viene a dar pie a la creación o al establecimiento ya de las instituciones que se encargan de regular, bueno, en este caso podríamos mencionar sobre el comercio. También dicen que algunos autores defendieron la necesidad de establecer un régimen normativo internacional que regulara las relaciones entre los actores y para así poder impedir los abusos que podían pasar. También así como establecer una sociedad civil a nivel internacional y fortalecer las ideas que se estaban planteando desde el régimen institucional. Sin embargo, acá ya damos paso a la ejecución de estas actividades que se proponen las instituciones que se crean. Hay distintos autores que quisiera mencionar. Uno es Talcott Parsons, que, bueno, él se basaba un poco más en el ámbito social, en el funcionalismo, pero en la parte social, que podemos relacionar muy bien hacia el comercio, que es el tema que estamos tratando. Dice, en el ámbito social, las pautas relativas a los valores y lo que él denominaba las variables patrón constituyen a la naturaleza estructurada del sistema. La segunda se basa en la pervivencia de ese sistema, que para la pervivencia de ese sistema se precisa de un cumplimiento de ciertas funciones. Las variables de patrón que se representan vendría a ser que viene del particularismo a la actuación frente a la cualidad, las relaciones específicas frente a las difusas, así como la neutralidad afectiva frente a la efectividad. Después de él
apareció Robert Merton con otro estudio, siguiendo este. Él señalaba que los individuos evaluaban su propia situación comparándola y constatándola con la de un grupo de referencia. Es por esto que, como ya se mencionó anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial se han venido creando instituciones o bien sean acuerdos entre los países. Entonces, en el caso de Latinoamérica, al ver que Europa seguía como que este lineamiento, decidió establecer o crear instituciones que nos podían brindar las mismas oportunidades y participar más activamente en el mercado. O sea, mejorar el nivel de producción o de comercialización en este caso, ganar más reconocimiento y por lo tanto mejorar en el ámbito económico y político. También podemos tomar en cuenta que ya hemos mencionado anteriormente, bueno, Cris lo mencionó de la ONU, sin embargo de la ONU podríamos derivar lo que viene a ser la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y de ahí podemos ir a un nivel inferior que ya es entre cierta cantidad de países y no a nivel mundial, como la CAM, que también mencionaron anteriormente, que es conformada por 4 países. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que no solamente se basan en organizaciones grandes o se trata de crear un gran como imperio para poder comercializar. También se puede hacer de a una menor escala y por otros bienes. Como tengo 2 organizaciones sin fines de lucro. Una es la Amnistía Internacional, que defiende los derechos humanos y está conformado por más de 150 países. Y también el World Wildlife Fund, que es una organización para la conservación del medio ambiente. Esto se hace con el fin de tratar de buscar soluciones o reducir el impacto a situaciones que se salen del control del Estado en sí. También podríamos tener en cuenta que, como lo mencionó el profe en la anterior clase, que no siempre se van como a cumplir a cabalidad estos acuerdos a los que se llegan, ya que se tiene que buscar como un fin mayor o un beneficio mayor dependiendo de del objetivo o de los lineamientos que nos planteemos. Él mencionaba sobre el ejemplo de la exportación de la pitahaya, que tenemos un menor ingreso o una menor oportunidad si se quiere comercializar en Latinoamérica. Sin embargo, si buscamos más allá a un mercado, por ejemplo, asiático, es mucho mejor, se tienen mayores beneficios y en sí hay que buscar más que todo es como el beneficio que se pueda obtener. A continuación, el neofuncionalismo. Ya, también tenemos como última teoría para este paradigma de la sociedad global al neofuncionalismo. Una teoría muy interesante, desarrollada por Ernest Haas, que al igual que el funcionalismo estaba basada en que el bienestar del Estado requiere del control económico y tecnológico. Ernest Haas tomó la teoría de Mitriani sobre el funcionalismo para perfeccionar y dar paso a su neofuncionalismo. Él resume muy bien la visión del funcionalismo de la siguiente manera. Él decía que los funcionalistas, en el sentido específico del término, están interesados en identificar aquellos aspectos de las necesidades y deseos que existen y reclaman atención fuera del reino político. Inicialmente se concentrarían sobre necesidades experimentadas en común, con la expectativa que el círculo de lo no controvertible se expanda a expensas de lo político, hasta que la cooperación práctica llegue a ser coextensiva con la totalidad de las relaciones interestatales. En ese momento, solo en ese momento, habrá surgido una verdadera comunidad mundial. Este neofuncionalismo consideró las limitaciones del funcionalismo como la dificultad para separar tareas económicas y sociales de las políticas,
la poca disponibilidad de los gobiernos para transferir tareas políticas a una autoridad internacional, el que ciertas tareas económicas y sociales no se ramifican en el sector político y que más que apoyarse en la integración funcional de sectores económicos y sociales, la vía hacia la integración política se apoya en actos de voluntad política. Haas postula que el poder no es separable del bienestar y analiza que la relación entre integración y política que define como el proceso por lo que los actores políticos de varios marcos nacionales distintos se persuaden a cambiar sus lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro. Esta situación sería ideal hacia la que se orientaría la política, en la cual se volverá relevante el papel de las élites y de las burocracias transnacionales en la cooperación internacional, lo que supone analizar, como hace Haas, el papel de los partidos políticos, de las asociaciones empresariales y de los sindicatos en sus actitudes hacia esta integración. El efecto inducido, derrame o desbordamiento o spillover, al que Mitiani en el funcionalismo lo llamaba como ramificación, es ocasionado por una lógica expansiva de integración social o de desbordamiento de un sector a otro. En una reflexión comparada entre Europa y América Latina, se llegó más tarde a la conclusión de que los intereses por obtener beneficios económicos resultaba efímero con el tiempo porque no está reforzado con un compromiso filosófico o ideológico profundo. En los años 70, los neofuncionalistas hablaron menos de transferencia de lealtades y más de transferencias de autoridad legítima, cuya amplitud permita evaluar los grados de unidad regional en función de la renuncia a parcelas de soberanía, lo que definirá el carácter de la construcción de la comunidad. Ernest Haas, que es el padre del neofuncionalismo, estudió el caso de América Latina y dijo que más allá del plano económico, sus ciudadanos no manejaban un compromiso ideológico integracionista. Nosotros, para poder llegar a una sociedad global basado en el neofuncionalismo y tomando fuerza de las anteriores teorías mencionadas, podríamos tener el ejemplo de un jugador de fútbol. Puede ser argentino, o en este caso hablemos de una persona ecuatoriana que se va a jugar al extranjero, se va a jugar en otros países y con el pasar de los años puede representar a la selección nacional de ese país porque dejó de autopercibirse como solo un ecuatoriano y se volvió un ciudadano del mundo, lo cual da el paso real a esta sociedad global a lo que queremos llegar, que dejen de existir tantas limitaciones que se presentan hoy en día en la sociedad que vivimos. Entonces, esas serían nuestros fundamentos para haber escogido este paradigma de la sociedad global. Muchas gracias.